recibido palabra esta tarde. ¿Cuántos están siendo muy bendecidos en esta convención? ¿Está notando? ¿Está guardando las cosas también en el corazón? No confíe tanto en su memoria, anote, ¿sí? Uno dice, me voy a acordar de esto, pero después pasan los días y no, hay que acudir a la ayuda a memoria. Bueno, la verdad que he sido muy bendecida, muchas gracias. Y creo que todo lo que se está hablando aquí es el Señor ministrando nuestras vidas, dándonos luz sobre todo esto. Así que vamos a continuar. Quiero por favor que usted me acompañe, si es tan amable, a Nehemías capítulo 7. Vamos a leer juntos. Yo tengo la versión NTV. Si me pueden ayudar, si no, no hay ningún problema. Nehemías, vamos a leer del capítulo 7 del versículo 1, al versículo 3 del capítulo 7. Aquí vamos a ver obra, vamos a ver trabajo. Nehemías, este libro tan apasionante de la palabra, donde vemos edificación, donde vemos trabajo en equipo. Y continuando con todo lo que se ha estado ministrando, creo en la efectividad de trabajar en los grupos pequeños, como decía mi esposo. Me acuerdo hace unos años atrás, nosotros estábamos asignados a dirigir la alabanza, la adoración. Teníamos un grupo de alabanza muy hermoso, de familias. Me acuerdo que comenzamos y éramos todos muy jovencitos. Después ya, claro, se fueron casando, ya al ensayo venían niños, ya no se había hecho un grupo hermoso. Pero recuerdo que el Señor nos habló que era muy linda, era muy productiva, hacíamos discipulado. Y fuimos a visitar a mis cuñados que estaban abriendo una obra en España, el hermano de mi esposo, junto con su esposa. Y fuimos a visitarlos a ellos y nos movió el Señor, nos habló fuerte a nuestro corazón. Me acuerdo que regresábamos y dijimos, vamos a abrir nuestra casa. La tarea que estábamos haciendo en la iglesia era preciosa y de hecho que dejamos un grupo precioso ahí funcionando, pero el Señor nos decía en ese momento, conéctense con los vecinos, con la necesidad del barrio, la necesidad de la gente. Y fue para nosotros movilizante en ese momento. Y recuerdo que abrimos la casa, el living de nuestra casa, que era bien angosto, y teníamos una puerta corrediza que daba de la cocina al living. Bueno, salimos a invitar a los vecinos, esas cosas que uno hace sin esperar que suceda algo, ¿verdad? Porque salimos a invitar y yo estaba en la cocina y mi esposo dice, vamos a comenzar. Entonces yo abro la puerta corrediza y cuando abro la puerta veo que estaban los vecinos sentados ahí. O sea, los había invitado y no tenía la fe de que ellos iban a ir. Entonces fue un shock, no olvido esa sensación de abrir y ver la chica que me atendía en la panadería sentada en mi mesa. Digo, bueno, vinieron los vecinos. El Señor que nos dé palabra, que nos use. Y eso que hacíamos, bueno, ministrábamos la alabanza en los congresos, pero esto de ir a hablar a la gente nueva, habíamos perdido el training, nos habíamos acomodado mucho. Y fue tan hermoso ese comienzo, y como decía mi esposo, luego pasamos al living de la casa de mi suegra. Yo bendigo a mi suegra, de verdad, bendigo a mi suegra, la amo. Nos prestó su living, que era más amplio, y ahí seguíamos predicándole a los vecinos. Luego, una señora que estaba ahí presente dice, yo tengo un galpón y puedo prestarlo si lo necesitan. Y nosotros, usted imagínese, de una casa a un galpón, digo, bueno, tiene mucha fe la hermana aquí. Y aceptamos el desafío de ir al galpón. Previo a eso hicimos una campaña y mi esposo predicó en una plaza en esa campaña, y lo menciona él porque estábamos en el barrio donde él se había criado, y él dice, yo en esta plaza me portaba mal antes, pero ahora él estaba en la misma plaza hablando de Jesús y compartiendo ese testimonio con los vecinos. Porque cuando nadie te conoce, ¡ay, qué fácil es! Pero cuando estás en el lugar donde está la gente que te conoció, la gente, quizás a veces son familiares,
Y qué hermoso es poder testificar y decir, yo ya no soy el que era antes. Yo soy nuevo en Cristo Jesús. Y en esa plaza, me acuerdo, hicimos esa campaña y el Señor fue tan bueno. Y hasta el día de hoy que estamos caminando tomados de su mano, estamos en el mismo sector de la ciudad, con todo, siempre tratando de hacer esto, no encerrarnos, como decía mi esposo, en el auditorio y solamente pensar en las reuniones de fin de semana, sino durante la semana poder estar en los grupos pequeños. La gente de los grupos pequeños sale a evangelizar, nosotros allí le llamamos Tu Vida Vale, salimos a hacer Tu Vida Vale. Entonces le decimos a la gente, tu vida vale mucho, vale la sangre de Cristo. Y compartimos ese amor. De hecho, ayer nos llegaban fotos de los grupos pequeños que estaban saliendo a hacer esta actividad de evangelizar. Recuerdo haber saludado el pasado martes en la iglesia a un muchacho que un grupo pequeño salió a evangelizar y lo rescató de una alcantarilla. Lo rescató de ese lugar chico que estaba perdido en adicciones, por supuesto, en un estado como seguramente el Señor encontró al gadareno en algún momento. Y hoy uno lo ve bañado, peinado, en su sano juicio, compartiendo las reuniones. Eso no se podría haber logrado si un grupo pequeño no se hubiese activado a salir, a alcanzar a otros y a compartir del amor de Dios con otros. Hoy lo podemos tener en las reuniones, como cuántas otras personas que esta activación de los grupos pequeños pueden acercar y pueden ser ese brazo, pueden ser esa mano, y podemos ver tantos testimonios. Por eso, felicitarle a todos los que hoy se comprometieron aquí públicamente. Primero vimos gozo, estaban saltando, y después ya lágrimas, porque uno sabe que se está comprometiendo delante de Dios. Y todo el que pone la mano en el arado y no mira atrás es bendecido, es bendecido. Por eso hace unos días le enseñaba a mi hija, a nuestra hija pequeña. Ella estaba renegando y decía, otra vez tenemos que ir, como los chicos, ¿no? Y otra vez hay que ir. Y recuerdo que le agarré los cachetes así con las dos manos y le dije, hija, nunca te quejes. Mira, al Señor dale todo, no te vas a arrepentir nunca de darle tu vida al Señor, de darle tu tiempo al Señor. Entiendo que ella hoy es pequeña, pero lo va a entender, que esas horitas que ella va a recibir la palabra o nos acompaña, va a tener recompensa en su vida. Y hoy se los digo a ustedes, no les agarro los cachetes porque no puedo, como madre de aquí digo, siga, no abandone, tome fuerzas. Tómese de la mano del Señor. Él está con usted, Él está en usted. Y el Señor va a hacer lo que decíamos y declaramos de aquí. Cosas grandes en las vidas de otras personas a través de su vida. Y aunque uno diga conmigo, pues sí, porque el Señor en su gran amor y misericordia un día nos llamó con un llamamiento santo. No conforme a lo que nosotros podíamos hacer, sino conforme a Él, a su perfecta voluntad. Así que damos gracias al Señor por esto y les animo a ustedes que puedan continuar, y a todos los que aquí se comprometieron, que les va cayendo la ficha de a poco, sepan que es la mejor decisión que pudieron tomar. Amén. Miren lo que dice Nehemías capítulo 7 versículo 1. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros. Por favor, repita conmigo: porteros, cantores y levitas. Bueno, hasta ahí nomás. Y dice el versículo 2: a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Versículo 3, fíjese la característica, ¿verdad?, de los que tenían responsabilidades. Dice el versículo 3: les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia. Fíjense la cantidad de veces que aquí menciona la palabra guardia, porteros,
¿sí? Dice, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinelas y otros frente a su propia casa. Mire, yo leía un comentario bíblico de Matthew Henry sobre este pasaje. Y él decía que Nehemías había hecho una muralla muy grande en proporción con la cantidad de gente que estaba, verdaderamente, porque estaban en cautiverio, esto eran unos pocos, y él había hecho una obra grande en fe. Diga conmigo, una obra grande en fe. Lo hizo pensando, decía el comentario bíblico, quizás en las promesas del profeta Zacarías, cuando decía la palabra, y ahora dice el Señor, regresaré al monte de Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada la ciudad fiel, dice aquí el profeta Zacarías en el capítulo 8, para los que anotan, versículo 3. Dice, el monte del Señor de los ejércitos celestiales será llamado monte santo. Entonces me gustó el comentario bíblico. Dice, Nehemías estaba aferrado a las promesas de Dios y estaba haciendo una obra grande en fe. Porque las murallas eran enormes, pero adentro la ciudad todavía eran pocos y estaba prácticamente desolada. Y cuando leía esta palabra recordaba las promesas que el Señor nos hizo un día. Vos también seguramente en este momento podés traer a memoria promesas que el Señor te hizo. Y la obra que uno hace, lo hace en fe. Todo lo que hacemos, esta es una gran obra de fe. ¿Cuántas cosas hicimos en fe y hacemos en fe? ¿Cuántas cosas hacemos? Abrazamos esa palabra, la creímos, quizás como familia o algunos la tomaron para ellos, y en base a esa palabra uno se pone al servicio y uno pone la mano en el arado, como decíamos recién. Y decimos, pues yo voy a abrir mi casa en fe, porque no sé si los vecinos vendrán, pero en fe vamos a salir a evangelizar. En fe, todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque hemos creído que el Señor soltó palabras sobre nuestra vida. Él dijo que siempre iba a estar con nosotros. Entonces entendemos que salimos, hacemos su obra bajo la unción de su Espíritu Santo, pidiendo su asistencia, y Él en nosotros, a través de nosotros, se manifiesta y obra en amor en la vida de la gente. Y como decía recién mi esposo, damos de gracia lo que recibimos de gracia, porque no nos podemos quedar con esto tan grande que el Señor nos ha depositado en estas vasijas de barro. Un tesoro tan precioso que damos a conocer, que compartimos. Y Nehemías hacía esta obra en fe. Usted siga haciendo obras en fe, siga creyéndole a Dios, siga trayendo a memoria las promesas que Él ha depositado sobre tu vida. ¿Cuántos han creído un día, mi casa y yo serviremos al Señor? Y hacemos esa declaración, que fue una declaración de Josué en su momento, y uno dice, yo lo tomo como mío también. Tomo esa declaración como parte de lo que el Señor ha prometido a mi vida, que ninguno en mi casa se va a perder. Y uno empieza a aferrarse de eso y mira al Señor y dice, no miro la circunstancia, te miro a vos, Señor, y sé que tu palabra tendrá cumplimiento en mi vida si camino en pos de lo que me estás pidiendo. Y el Señor, ¿qué nos pide hoy? Manifiéstenme, que manifestemos a Cristo. Recién el pastor largamente lo decía, lo compartía, y lo creo con todo mi ser, que podamos manifestar la persona de Cristo. Pero para eso necesitamos conocerle, subir, estar con Él, escuchar su corazón. No podemos salir sin antes haber estado cerca, conocer lo que Él está queriendo hacer, ser guiados, porque dice la palabra que si le buscamos le vamos a hallar. Entonces vemos que Nehemías se movía en fe y termina esa obra, pero continúa otra obra. Es que esto no se acaba, esto no para. El auditorio, esto, las oficinas, los niños, el terreno que nos han donado allá, y estamos como que, y esto es así, esta es la obra de Dios.
Y el Señor nos ha dotado de lo necesario para hacer su obra, porque Él es el primer interesado. Él ha depositado, como hemos escuchado, solamente voy a remarcar sobre nosotros, talentos, habilidades, pero también nuestra dependencia de Él hace que el Señor tenga libertad para moverse, para hacer. Entonces esta obra no para. Y Nehemías terminó la muralla y era una gran obra, una gran obra. Pero después de esa gran obra surgen otras necesidades. Fíjese, no basta con hacer reuniones los domingos y aquí este lugar se llena y hacemos 3 servicios. Pero no es solo eso, no basta. Por eso qué hermoso la visión de esta casa, que cada persona, que cada familia pueda conocer a Cristo. Y Posadas no entra aquí. Posadas no entra en estas 4 paredes, no entra en las familias de Posadas. Tenemos que salir. Y es lo que estamos haciendo. Estos grupos pequeños que alcanzan, que pueden ser ese brazo extendido, que pueden ser ese oído cercano a la necesidad. Antes de venir, mi esposo fue a visitar a este hombre que comentaba recién. Gracias, ¿sabe qué? A que una persona de su grupo le llama por teléfono, no lo escucha bien, entonces nos da aviso, va a su casa, lo visita, ve la condición en la que él estaba y nos comunica a nosotros. Nuestro hermano fulano de tal no está bien y está necesitando ayuda. ¿Qué hizo esa persona de su grupo pequeño? Lo levantó y lo llevó al médico. Entonces desde ahí nos avisan la situación. Ya mi esposo junto con un equipo se puso en marcha. ¿Por qué pudimos detectar una necesidad grande de una persona muy fiel y querida que no se animaba a decir nada? Él estaba ahí en su dolor, porque a veces la gente en su dolor se queda ensimismado, se queda encerrado. Pero gracias a esa persona, qué importante, realmente, qué importante. Lo que estamos haciendo es una gran obra. Es una gran obra. Diga conmigo, una gran obra. Y lo hacemos mirándolo al Señor. Mire cuántas cosas, volvemos a decir, nosotros hacemos en fe. Y dice aquí la palabra muy claramente que toda esta obra se terminó, pero había más necesidad. ¿Qué necesidad? De cuidar lo que estaba ahí. ¿Sí? Entonces dice que comienzan a poner orden. Porque el orden sigue siendo principio divino para que las cosas funcionen. El orden sigue siendo un principio de Dios. ¿Qué pasó en el Génesis 1? ¿Qué pasó? Había desorden, había vacío. Y vino el Señor con su palabra y con su luz a dar orden. Lo que estamos haciendo aquí, en este marco, en esta convención, es dar orden. Es decir, vamos a funcionar de esta manera, bajo esta visión. De esta forma hay líderes, ¿sí? Hay oración, hay un envío, hay gente que se apunta. Entonces, no se manda uno solo, sino que sabemos que se empiezan a establecer orden. Porque orden sigue siendo un principio divino para que las cosas funcionen. No porque estemos en la comodidad de una casa o en la familiaridad de amigos y estamos compartiendo cosas de reino, estamos compartiendo palabra de Dios. Entonces tomamos esto con mucha responsabilidad. Lo tomamos a esto como algo de parte de Dios que debemos valorar y debemos cuidar. Y eso es lo que quiero decir en esta tarde. Hablar del cuidado de lo que Dios nos ha encomendado. Por eso le hice repetir que aquí decía Nehemías, vamos a instaurar este orden. Van a haber porteros, cantores y levitas, ¿sí? Figuras que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero que podemos entender a través de la palabra qué es lo que el Señor nos quiere decir. Porque dice porteros. ¿Quiénes son los porteros? Son los que cuidan. ¿Quiénes eran los porteros? Los porteros es lo que protegían. Fíjese que era clara la palabra. Dice, pongamos porteros. Ellos tenían la responsabilidad de estar atentos, de ver quién entraba, quién salía, de cuidar lo que se había logrado hacer. Fíjese, dice que cierren las puertas. Eran responsables de tener las puertas cerradas y abrirlas cuando era necesario.
¿Usted está también pensando lo que yo estoy pensando? Nosotros, responsables de cerrar puertas que debemos cerrar. Nosotros responsables de cerrar aquellas cosas que un día abrimos por ignorancia, sin querer queriendo. Lo abrimos. Responsables de cerrar, responsables de cuidar. Responsables de cuidar primero el corazón, pero también de cuidar el estado de nuestras ovejas. Ser diligentes, ser responsables, porque el Señor nos ha encomendado una obra importante, hermosa, pero tenemos que cuidarla. Fíjese, dice que las mantengan abiertas en un momento del día específico, pero luego dice que había que cerrarlas. Mire, una cosa es tener confianza, yo tengo anotado este punto aquí, y otra cosa es ser confiado. Una cosa es tener confianza y decir pero otra cosa es relajarse y dejar que las cosas fluyan. Bueno, ya veré qué comparto, ya veré cómo lo hacemos. O confiados en tantas cosas que el Señor nos ha asignado. Entonces, orden, fíjese, dice que guarden y velen, ¿sí? ¿Por qué? Por la vida de otros. Necesitamos esos porteros, necesitamos estos guardias que velen por la vida de otros, que estén con el corazón, fíjese, pensando en ellos. Proverbios le decía recién, 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, dice la versión 60. Pero la NTV también lo dice de una manera bien clara: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Fíjese, mantente al tanto. ¿Para qué es el grupo pequeño? Para estar al tanto también, para estar pendiente, porque tenemos oídos para discernir qué está pasando, tenemos ojos para ver, para observar la necesidad del otro, para estar pendiente, para estar atento. Recuerda, yo creo que sí, aunque queremos olvidar, en el tiempo de pandemia, cómo era necesario estar al tanto de cómo estaban los hermanos. ¿Cómo estaban? Que a nadie le falte. Aquí también sé que se movilizaron para entregar bolsones. Nosotros allí en Córdoba también, y queríamos estar al tanto. ¿Qué hacíamos? Llamábamos al líder del grupo. ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Están bien? Hay uno que está enfermo pero está saliendo, hay otro. Y estábamos al pendiente, y recuerdo que este versículo se lo enseñábamos una y otra vez. Estemos pendientes, estemos guardando. Entiendo que era un caso, usted se acuerda, ¿verdad? Un extremo. Pero que no nos haga falta en esos movimientos y esas presiones, para que nosotros podamos estar al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque ¿saben qué? Si seguimos mirando en nuestra propia situación, nuestros propios problemas, no vamos a poder hacer un trabajo diligente. Quédese tranquilo. Mire, nosotros velamos por las cosas de Dios y el Señor vela por nuestras cosas. Nosotros dejamos, dice, entrégate de lleno, entrégate de completo. Mire, querida iglesia, el Señor paga y paga bien. Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, me gusta mucho cómo comienza y dice: yo conozco la obra de amor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y cuando dice la palabra yo conozco, el Señor les está diciendo: yo sé, tengo conocimiento. Y ahí la palabra yo conozco, en griego es la palabra oidas, que significa yo conozco lo que haces y conozco la naturaleza de lo que haces. Es decir, el Señor conoce nuestra obra y nuestro trabajo, pero también conoce la naturaleza, la motivación de nuestro corazón al hacer esa obra y ese trabajo. Es hermoso entender que el Señor no se le escapa nada. Cuando el Señor dice que Él está, que Él conoce, que Él sabe hasta los cabellos que se caen de nuestra cabeza, no está diciendo me gusta contar cabellos. El Señor está diciendo estoy muy al tanto de lo que te pasa. Estoy cerca, estoy presente. Quiero decirle a alguien aquí que se cree quizás olvidado o que se cree no escuchado. Quiero decir, el Señor está tan pendiente. El Señor te está diciendo soy minucioso al saber el estado en el que estás.
Por eso dice, yo conozco, yo sé tu corazón. No es necesario que uno le diga y se llene de palabras, sino que el Señor dice, yo conozco tu corazón, sé lo que haces y sé la naturaleza con lo que haces, de lo que haces. El Señor sabe, por eso cada vez que nos toque estar en el grupo, poder tener esta convicción en el corazón, el Señor está aquí mirando, sabe, Él conoce que quizás hoy no me siento del todo bien, que quizás hoy no tengo todas las luces, pero qué maravilloso es saber que aunque Él lo conoce, me permite hacerlo, entonces en mi debilidad su poder se va a perfeccionar. El Señor sabe, decirle al que está a tu lado, el Señor sabe, lo sabe todo, lo conoce todo. El Señor dice pongan guardias, aquí Nehemías dice pongan guardias. Entonces, iglesia amada, cuidemos lo que se nos dio, cuidemos, velemos por lo que se nos dio. Si alguien te dice, hermano, hermana, ora por mí porque mañana tengo que presentarme, oremos, lo mencionemos en oración, lo hagamos y así nos sostenemos. Fíjese, dice que cuidar, entonces había que asignar guardias y aquí esto me habla de protección. Y hay cosas en la Biblia que tenemos que cuidar. Yo rescaté algunas de ellas, tres cosas que puntualmente el Señor nos dice cuida, guarda, cuida, guarda. Fíjense, primero el corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Primero, cuidamos el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardias. Si no guardamos nuestro corazón, entonces guardamos nuestro corazón. Otra cosa que hay que guardar, yo les doy un versículo de cada punto, y este tiene que ver con algo que el pastor Hugo decía más temprano, y es la lengua. Dice, cuida tu lengua, santo Dios, y mantén la boca cerrada. Dice Proverbios 21:23. Versión NTV, Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. ¿Por qué no lo leí antes? Dice. Algunos dicen, ay, demasiado tarde. Qué angustia nos produce el hablar de más. Y cuando estamos en grupos pequeños, también estamos en confianzas, ¿sí? Y se da porque es el momento donde todos nos escuchamos. No sé si les pasa, quizás allá pasa, que uno dice, está tan en confianza y empieza a hablar cosas que no tiene que hablar. Pero ahí está el líder para empezar a... Vamos de nuevo por acá, ¿sí? Hermano, qué bueno, qué bueno. Empezamos a hablar fuerte para... Gloria a Dios, bueno, este es el momento donde hay que orar. Dice, guarda tu corazón, guarda tu lengua. Consejos de la palabra que nos traen tanta paz, sabiduría para manejarnos, para conducirnos en la vida. Fíjese, dice, aquí, bueno, de la lengua hay tantos versículos en la palabra, yo solo traje algunos. Proverbios 11:12 para los que anotan. Proverbios 11:12. Es necio, no traje mis lentes, denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio, ¿sí? Y cuántos otros más, yo traje solo algunos. Es necio denigrar al vecino. Entonces, recién se hablaba, no voy a ahondar mucho más en esto, solamente decir que cuando uno guarda silencio es sabio, lo dice la palabra, pero también qué bueno es porque ganas la confianza de tu hermano o de tu hermana. Y es tan bueno encontrar a alguien que uno sabe que es oídos, una persona que sabe escuchar, que no te juzga de entrada, pero te escucha
y guarda en su corazón lo que le has confiado. Qué bueno, qué hermoso es que podamos hallar salud en nuestros grupos pequeños, que podamos a través de la palabra tener salud en nuestras relaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es posible? Sí, es posible, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros y hacemos morir, como decía hace un ratito el pastor Hugo, las obras de la carne. Ese que decía que luchaba con el chisme, imagínense, ¿verdad? Entonces, saber que podemos hacer morir y podemos cambiar, podemos ser transformados y podemos ser instrumentos de bien y de bendición. Otra cosa que tenemos que guardar según la palabra de Dios es la fe. Diga conmigo la fe. El corazón, la lengua, la fe. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, decía el apóstol Pablo. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, guardamos la fe y hay corona. Hay corona, lo voy a decir al revés, hay corona para los que guardan la fe. Hay corona para los que guardan la fe. Permaneceremos firmes a través de las situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Tomados de la mano de nuestro poderoso y buen Dios, y hay recompensa para los que permanecen fieles. Mire, iglesia amada, los inconstantes, los que hoy se emocionan y dicen yo voy a hacerlo, y mañana dejan, no llegan a ningún lado. Son inconstantes en todos sus caminos, dice la palabra. Pero ¿sabe qué? Los que permanecen fieles tienen corona. Los que permanecen fieles tienen recompensa. Yo no sé, a ver cuántos levantan la mano los que quieren. Yo, acá estoy. Yo quiero recompensa para mi vida. Quiero permanecer fiel. Dame fortaleza. Dame, Señor, convicción de lo que estoy haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dice entonces que ponía guardias y que también pongan cantores. Cantores habla de alabanza. Que no falte la alabanza en nuestra boca. Yo no sé si usted tiene motivos para alabar a Dios, pero creo que nos sobran motivos para decir que nuestra boca se va a abrir para cantar alabanzas al Señor, para darle gracias a Él. Cada mañana al abrir nuestros ojos podemos decir: Señor, una vez más tu misericordia se ha renovado sobre mi vida, y podemos llenar nuestra boca de alabanza en vez de comenzar el día quizás con queja. Hoy me toca el grupo, hoy tengo que ir, no, alabanza, gloria sea al Señor que me ha dado una vez más la oportunidad de servirle, de adorarle, de darle mi vida, de entregarle, de responder a su amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces alabanza. ¿Por qué alabanza? Primero porque Él es digno de recibir alabanza. Porque Él es digno, dice Deuteronomio 10:21, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza. Deuteronomio capítulo 10, versículo 21. También Salmos 118, 28. Salmos 118, 28 dice: tú eres mi Dios y te alabaré. Te alabaré. Diga conmigo: yo tengo que alabar a mi Señor porque Él es digno. Abrimos el grupo, tenemos el grupo. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es digno, porque Él nos amó primero un día y nosotros respondemos ese amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Alabe también a Dios para salir del desánimo y la tristeza. Cuando estamos desanimados, tristes, cansados, la alabanza renueva nuestra fuerza. ¿No le ha pasado? ¿Cuántos se dan una medicina de alabanza y adoración cuando las fuerzas están por el piso, cuando hay tristeza en el corazón? ¿Sabe qué? Uno saca el foco de ahí, comienza a mirar la grandeza y la belleza de Dios, y las fuerzas comienzan a renovarse. Alabemos al Señor.
que nuestros grupos sea el lugar donde se escuche. No hace falta música ni cantar, a veces hace falta solamente decir: alabado sea el nombre del Señor. Y llenemos de alabanza el lugar y el ambiente donde nos movemos. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 42:5. Si usted anota en su casa, lea todos los versículos nuevamente. Salmo 42:5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré. Nuevamente lo alabaré. Qué hermoso es saber de que podemos llenar nuestra boca de alabanza y el Señor renueva nuestras fuerzas. También alabamos al Señor como una expresión de gratitud, porque Él nos da tanto, Él nos lo da todo. Nos ha dado al Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Entonces, como gratitud, nosotros le alabamos. Fíjese que Jesús, cuando sanó a los leprosos, ¿usted se acuerda cuando sanó el Señor a los leprosos? Que eran 10 y solamente uno volvió a dar gracias y adorarle. Fíjese lo que Jesús le dijo en Lucas capítulo 17, versículo 17 y 18. Lo tengo en la NTV. Dice: Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió a darle gloria a Dios excepto este extranjero? El Señor estaba totalmente consciente de lo que había hecho y Él estaba esperando la alabanza de los agradecidos. Él estaba esperando la alabanza, la gratitud de 10 que Él había sanado y tocado. Por eso pregunta: ¿solo uno volvió a darle gloria a Dios y alabar a Dios? Entonces eso me hace pensar a mí de que el Señor está esperando mi alabanza de gratitud. El Señor está esperando tu alabanza, tu expresión de gratitud, tu boca llena de gratitud. El Señor está esperando que volvamos a decirle: gracias, Padre. Gracias por todo lo que hiciste y todo lo que harás en mi vida. Llenar nuestra boca de alabanza. Entonces dice que Nehemías dijo: pongamos guardias. Y hablamos que había que guardar corazón, la lengua y guardar la fe. Después dice cantores, y hablamos de la alabanza. La alabanza porque Él es digno, la alabanza porque nos saca de la tristeza y la alabanza porque es nuestra expresión de gratitud. Y también Nehemías dijo: y también levitas. Los levitas eran los que servían. No puedo olvidarme que cuando era muy jovencita escuchaba a Dante Gebel decir que los levitas eran los que decían: levitan al trabajo. Levitan dice: ¿vos qué sos? Levita. Levita al trabajo, levita a levantarse temprano. Dice. Cada vez que veo levita me sonaba, me daba mucha gracia. Pero no, aquí habla de servicio. Diga conmigo: servicio. Entonces nuestra obra está llena de alabanza, está llena de cuidado y está llena de servicio. Fíjese, los levitas ministraban la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, para ir terminando, nuestro corazón de servicio. ¿Servicio para qué? Porque en servicio reconocemos la presencia de Dios. Lo hacemos porque entendemos que Dios está aquí. Y Dios está cada vez que estamos reunidos 2 o 3 en su nombre. En medio está el Señor. ¿A quién le servimos? Al Señor. Y recién el pastor Hugo decía: no podemos servir a Dios sin servir a la gente. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no podemos amar al que vemos? Entonces le servimos a Dios a través del servicio que le damos a la gente. El servicio es un estilo de vida en mi casa, porque entendimos que un día el Señor nos llamó a eso a todos. No nos preguntó y dijimos: sí, igual acá estamos, Señor, ha sido muy bueno con nosotros. Recuerdo una de mis hijas me dijo un día: no, me salí del grupo, del coro. Se me desfiguró la cara a mí. ¿Cómo? No, le digo: no, anotate de nuevo. Como podamos, pero vamos a servir a Dios. Si algún día no se puede, no irás.
pero nos vamos a comprometer a que todo lo que podamos hacer y esté al alcance de nuestra mano, lo vamos a hacer. El servicio a Dios. Por supuesto que todos pasamos por valles, todos pasamos por esos valles de sombra, de muerte, pero ahí está el Señor con nosotros, poniendo mesa, derramando su aceite fresco sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuidemos lo que el Señor nos dio, cuidemos lo que Él ha depositado en nuestras manos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras palabras. Que el Espíritu Santo nos ayude, amén. Que su Espíritu Santo nos ayude a poder entender lo que Él nos está demandando en este tiempo. ¿Sabe qué? Es una temporada hermosa para servirle a Dios. La gente, los corazones están listos. Hay comezón de oír, hay necesidad de oír. Es el momento, iglesia amada. Siembre la semilla, por la mañana, por la tarde. No sabemos cuál de las dos, pero quizás pueden ser las dos las que den mucho fruto. ¿Me decís amén? Levantamos nuestras manos ahí en nuestro lugar. Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias, gracias. Y pídale ahí asistencia al Espíritu Santo, porque sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entender en nuestro espíritu y nuestro corazón todo lo que estás derramando sobre nosotros hoy. A entender, Señor, cuál es el tiempo, esta temporada que nos está tocando servirte, Señor, responder a tu llamado. Ayúdanos. Queremos hacerlo con tu gracia, tu favor. Queremos hacerlo con la unción específica para este tiempo, para este día, Señor. Danos un corazón sensible. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te honramos, te bendecimos. Te honramos, te bendecimos, Señor. Gracias, 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 Padre bueno. Porque tú conoces todo. Tú conoces todo. Tus ojos están atentos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno el Señor. Muchas gracias, amada iglesia.